¿Sabías que detrás de la fachada brillante del viejo Hollywood se escondían ejecutivos de estudio que controlaban cada aspecto de la vida de las estrellas, incluso sus embarazos? ¿Y si te dijera que algunas de las actrices más queridas de la época dorada fueron obligadas a elegir entre la maternidad y sus carreras? El secreto más oscuro de Hollywood no fue captado por la cámara, pero se desarrollaba en consultorios privados de médicos en todo Los Ángeles. Joan Crawford. Joan Crawford pudo haber adoptado 4 hijos más tarde en la vida, pero su camino hacia la maternidad estuvo marcado por procedimientos impuestos por el estudio. El MGM consideraba a Crawford demasiado valiosa para arriesgar complicaciones por embarazo. Fuentes internas afirman que se sometió a al menos 5 embarazos interrumpidos a lo largo de su carrera, todo por insistencia de Louis B. Mayer y su departamento de publicidad. Durante su matrimonio con Douglas Fairbanks Jr., Crawford quedó embarazada 2 veces, pero los ejecutivos de MGM inmediatamente organizaron consultas médicas. La convencieron de que la maternidad destruiría su imagen glamorosa y la encasillaría en papeles de madre. Un ejecutivo de MGM supuestamente le dijo: «El público quiere fantasear contigo, no verte empujando un cochecito de bebé». La hija adoptiva de Crawford, Christina, escribió más tarde sobre los profundos remordimientos de su madre, afirmando que estos procedimientos forzados dejaron a Crawford con una relación complicada con la maternidad que contribuyó a su a veces severo estilo de crianza. El férreo control de MGM sobre sus elecciones reproductivas persiguió a Crawford mucho después de que dejara el estudio, demostrando que el control de Hollywood se extendía mucho más allá de la pantalla. Judy Garland, la inocente Dorothy de El Mago de Oz, vivió bajo el implacable control de MGM, extendiéndose incluso a sus embarazos. Cuando Garland, de 19 años, se casó con David Rose, rápidamente quedó embarazada. El jefe del estudio, Louis B. Mayer, estaba furioso. MGM había invertido millones en crear su imagen juvenil, y un bebé rompería la ilusión. Los encargados del estudio organizaron una cita secreta donde a Garland no se le dio una verdadera opción. Me dijeron que no podía tener un bebé y una carrera. Garland confesó más tarde a sus amigos, y tomaron la decisión por mí. El trauma emocional agravó sus luchas existentes con las anfetaminas y barbitúricos proporcionados por el estudio. Los publicistas de MGM dieron un giro a la historia, diciendo a los columnistas de chismes que Garland había sufrido agotamiento durante su ausencia de 2 semanas. Cuando regresó al set con los ojos hundidos y apagada, se instruyó a los compañeros de reparto que no mencionaran su ausencia. Este patrón de control seguiría a Garland a lo largo de su carrera, contribuyendo a su lucha de toda la vida con la depresión y problemas de sustancias. El precio de la fama para Judy no solo se medía en nominaciones al Oscar, sino en sacrificios profundamente personales que pocos fanáticos conocieron. Jean Harlow. La bomba rubia original pagó un precio devastador por su imagen de platino. En 1934, durante su tumultuoso matrimonio con el productor Paul Byrne, Harlow descubrió que estaba embarazada. Los ejecutivos de MGM entraron en pánico. Su símbolo sexual no podía ser visto con un vientre de embarazada. El jefe del estudio, Louis B. Mayer, llamó personalmente a Harlow a su oficina, donde le explicó que su contrato prohibía el embarazo. Sus opciones eran brutalmente simples: terminar o ser incluida en la lista negra. Documentos del departamento legal de MGM muestran que redactaron papeles de terminación antes de siquiera hablar con ella, sabiendo que no podía permitirse luchar contra ellos. El procedimiento se organizó en una clínica privada en Glendale, con el médico personal de MGM supervisando todo. Harlow regresó al set solo 3 días después, filmando escenas románticas mientras sufría una hemorragia en privado. A los maquilladores se les instruyó usar base extra para ocultar su palidez. Este trauma físico probablemente contribuyó a su salud en declive. Harlow murió solo 3 años después, a los 26 años de insuficiencia renal, su cuerpo desgastado por las exigencias del estudio y el desamor personal. Lana Turner. La chica del suéter de Hollywood enfrentó el control reproductivo del estudio varias veces. Su romance con Tyrone Power en 1946 resultó en un embarazo no planeado, lo que llevó a los ejecutivos de MGM a entrar en modo de control de daños. Ambas estrellas estaban en el apogeo de sus carreras, y un escándalo pondría en peligro millones en ingresos potenciales de taquilla. Turner reveló más tarde que el jefe del estudio, Louis B. Mayer, la llamó personalmente. No me preguntó qué quería, me dijo lo que sucedería. MGM organizó que Turner visitara un spa en Palm Springs, donde un médico realizó el procedimiento en un bungalow privado. Power nunca la visitó, ya que su propio estudio le advirtió que se mantuviera alejado. Cuando Turner regresó al set de Green Dolphin Street, se le instruyó al director Victor Saville que evitara los primeros planos durante 2 semanas, mientras ella se recuperaba. La hija de Turner, Cheryl, nacida años después, escribió sobre el dolor de su madre. Esas decisiones forzadas la atormentaron. Se preguntaba sobre los hijos que nunca tuvo. La imagen glamorosa de Turner enmascaraba a una mujer que había sufrido profundamente bajo el control del sistema de estudios.
Control. Bette Davis, la actriz más intrépida de Hollywood, luchó contra Warner Bros. Sobre los papeles, el salario y las condiciones de trabajo. Pero ni siquiera ella pudo escapar al control reproductivo. En 1934, cuando su estrella estaba en ascenso, Davis quedó embarazada durante su relación con William Wyler. Jack Warner, quien había invertido mucho en promocionar a Davis como una sofisticada femme fatale, intervino directamente. Memorandos del estudio descubiertos décadas después revelaron el ultimátum de Warner: resolver la situación o contrato suspendido. Davis, quien había luchado tanto por el reconocimiento, no podía arriesgarse a perderlo todo. Un médico del estudio realizó el procedimiento en su casa con la producción de Dangerous retrasada solo 3 días. Más tarde, Davis confió a su amiga cercana Olivia de Havilland que esta elección forzada fue el mayor arrepentimiento de mi vida. Cuando ganó su primer Oscar por Dangerous meses después, solo su círculo íntimo sabía el precio personal que había pagado. La famosa frase de Davis, "qué basurero", adquirió un significado personal doloroso. Había sido abandonada por la misma industria que decía valorarla. Sin embargo, trataban su cuerpo como propiedad del estudio. Rita Hayworth, la diosa del amor que volvía locos a los hombres en la pantalla, era controlada en privado por el jefe de Columbia Pictures, Harry Cohn. Durante su tumultuosa relación con Orson Welles, Hayworth quedó embarazada en 1945. Cohn, quien controlaba minuciosamente cada aspecto de la imagen de Hayworth, se movió de inmediato para proteger su inversión. El departamento de publicidad de Columbia elaboró una historia de portada sobre Hayworth, necesitando descanso debido al agotamiento por sus exigentes números de baile. Mientras tanto, los encargados del estudio organizaron un procedimiento discreto en una residencia privada en Bel Air. Welles, bajo presiones contractuales, estaba filmando en Nueva York y nunca reconoció públicamente la situación. Hayworth le dijo más tarde a su hija Jasmine: "Yo quería ese bebé, pero me dijeron que mis fans nunca me aceptarían como madre". El trauma profundizó la dependencia de Hayworth al alcohol y contribuyó a sus 5 matrimonios fallidos. Cuando finalmente dio a luz a Jasmine, años después, enfrentó la reacción negativa del estudio y menos ofertas de papeles, demostrando que sus amenazas eran reales. La diosa del amor de Hollywood descubrió que el amor verdadero y la maternidad tenían un precio profesional imposible. Marilyn Monroe, la rubia más famosa de América, albergaba un deseo secreto de ser madre que Hollywood le negó repetidamente. Durante su contrato con 20th Century Fox, Monroe quedó embarazada al menos 3 veces. Cada una terminando en abortos presionados por el estudio. Sus diarios personales revelaron años después su angustia. "Están matando a mis bebés para seguir vendiendo entradas de cine". Durante el rodaje de Some Like It Hot, Monroe descubrió que estaba embarazada del dramaturgo Arthur Miller. El jefe del estudio, Daryl F. Zanuck, envió a su médico personal a su tráiler entre tomas. El médico le informó a Monroe de manera directa que su contrato prohibía el embarazo y presentó la terminación como su única opción. Estaba de vuelta en el set dentro de 48 horas, filmando escenas cómicas mientras estaba devastada en privado. El maquillador de Monroe, Whitey Snyder, reveló más tarde que usó técnicas especiales para ocultar sus ojos hinchados y palidez. El director Billy Wilder, sin conocer la situación real, se quejaba de sus frecuentes idas al baño, que en realidad eran momentos en los que Monroe vomitaba en privado debido al estrés emocional y las complicaciones post-procedimiento. Su famosa línea, "nadie es perfecto", adquirió una trágica ironía, ya que el estudio exigía perfección física a cualquier costo. Ava Gardner, la belleza exótica de MGM, enfrentó el control reproductivo del estudio durante su relación con Frank Sinatra. Cuando Gardner quedó embarazada en 1952, tanto MGM como el equipo de gestión de Sinatra entraron en pánico. Sinatra todavía estaba legalmente casado con su primera esposa, lo que hacía que el embarazo no solo fuera un problema de carrera, sino también un potencial problema criminal bajo las leyes de moralidad de California. Los solucionadores del estudio organizaron un procedimiento secreto en una clínica privada fuera de Los Ángeles. Gardner fue transportada en una limusina del estudio con ventanas polarizadas y registrada bajo un nombre falso. El jefe de publicidad de MGM, Howard Strickling, elaboró una historia de portada sobre Gardner sufriendo de intoxicación alimentaria durante su ausencia de 2 semanas de la preproducción de Mogambo. Gardner más tarde confió a su amiga cercana, Lena Horne, que el estudio le dio ninguna opción. Poseían mi cuerpo tan seguramente como si lo hubiera firmado con sangre. Esta experiencia contribuyó a la legendaria bebida de Gardner y a su visión cínica de Hollywood. Nunca tuvo hijos, y más tarde le dijo a la periodista Barbara Walters: "El estudio se aseguró de eso".
Ingrid Bergman, incluso una estrella ganadora del Oscar como Bergman, no pudo escapar del control de Hollywood. Aunque Bergman es famosa por el escándalo de su hijo, fuera del matrimonio con Roberto Rossellini, pocos saben sobre sus primeros embarazo anterior durante su contrato con Selznick. En 1943, mientras estaba casada pero separada de su primer esposo, Bergman quedó embarazada de un director de fotografía. El productor David O. Selznick, quien había creado cuidadosamente la imagen sana de Bergman, estaba furioso. Los registros del estudio muestran que Selznick organizó que Bergman visitara un retiro de salud en el norte de California, donde un médico realizó el procedimiento. Bergman volvió a filmar luz de gas en pocos días, con iluminación especial para disimular su palidez. La experiencia dejó a Bergman con la determinación de eventualmente escapar del control de Hollywood. Cuando más tarde quedó embarazada de Rossellini, se negó a interrumpir el embarazo a pesar de saber que destruiría su carrera en Estados Unidos. Su famosa frase, "No me arrepiento de nada", no era solo un diálogo de película. Reflejaba su arduamente ganada autonomía personal después de años bajo el control del estudio. Dorothy Dandridge, la primera estrella femenina negra de la lista A de Hollywood, enfrentó un control reproductivo aún más severo que sus contrapartes blancas. Cuando Dandridge quedó embarazada del director Otto Preminger en 1955, los ejecutivos del estudio en 20th Century Fox no solo se preocuparon por su imagen, temían una reacción racista contra el embarazo de una mujer negra soltera. El jefe del estudio, Daryl F. Zanuck, convocó a Dandridge a su oficina, donde le explicó que su papel innovador en Carmen Jones no tendría sentido si un escándalo destruía su carrera. Los materiales publicitarios ya la estaban promocionando como la Grace Kelly negra, una comparación que requería que Dandridge mantuviera un estándar moral imposible. El procedimiento se organizó en la residencia privada de un médico, ya que muchas instalaciones médicas todavía estaban segregadas. Dandridge regresó al trabajo en pocos días, filmando entrevistas promocionales para Carmen Jones mientras aún se recuperaba físicamente. Este trauma profundizó sus luchas con la depresión y el alcohol, contribuyendo a su trágica muerte prematura. Hollywood le había dado a Dandridge una oportunidad histórica con una mano mientras controlaba su autonomía personal con la otra. Veronica Lake, la rubia de Peekaboo, cuyo cabello inspiró a millones de mujeres, enfrentó el estricto control reproductivo de Paramount. Cuando Lake quedó embarazada del director André de Todd en 1943, el estudio acababa de invertir mucho en comercializar su aspecto distintivo para The Hour Before Dawn. Los ejecutivos veían el embarazo como una amenaza a su inversión. Los registros del estudio muestran una decisión financiera calculada. Paramount determinó que retrasar la producción costaría $150,000. Mientras que organizar una terminación rápida costaría menos de $1,000. El jefe de producción, B.G. de Silva, no le dio a Lake una verdadera opción. ¿Es esto o la suspensión del contrato? Para una actriz que mantenía a su familia, la suspensión significaba la ruina financiera. El procedimiento se realizó en una clínica privada en Santa Bárbara, y Lake regresó al set en menos de 72 horas. Su famoso cabello fue peinado para cubrir su rostro exhausto. Esta experiencia contribuyó a la creciente dependencia de Lake del alcohol y a su actitud amarga hacia Hollywood. Cuando su carrera finalmente flaqueó, Lake trabajó famosamente como camarera, diciéndoles a los clientes, "Hollywood me quitó todo, incluso mis hijos". Hedy Lamarr, la belleza austriaca promocionada como la mujer más hermosa en el cine, enfrentó el control reproductivo de MGM, a pesar de su genio científico. Cuando Lamarr quedó embarazada durante su contrato en 1942, el jefe del estudio, Louis B. Mayer, solo vio una amenaza para su imagen sensual, sin considerar que una mujer brillante podría querer la maternidad junto a su carrera. Los registros de MGM muestran que Mayer organizó una reunión donde le recordó a Lamarr su posición precaria, como extranjera, durante la guerra. La amenaza no dicha era clara. Su carrera y posiblemente incluso su residencia estadounidense dependían de su cumplimiento. Los médicos del estudio realizaron el procedimiento en la casa de Lamarr, con la producción de White Cargo retrasada solo 3 días. El trauma influyó en el trabajo científico posterior de Lamarr sobre el salto de frecuencia, que desarrolló en parte como una forma de controlar algo en su vida después de que Hollywood controlara su cuerpo. La tecnología que eventualmente ayudaría a crear Wi-Fi y Bluetooth nació en parte de la determinación de Lamarr de tomar decisiones que le fueron negadas por los ejecutivos del estudio, quienes la veían simplemente como un rostro hermoso. Ginger Rogers, la pareja de baile que hizo todo lo que Fred Astaire hacía pero al revés y con tacones altos, también navegó el control reproductivo de RKO. Cuando Rogers quedó embarazada del actor Lou Ayres en 1934, los ejecutivos del estudio vieron una amenaza para la mágica asociación Rogers-Astaire, que había salvado a RKO de la bancarrota. El jefe del estudio, Pondro Berman, calculó el impacto financiero.
Retrasar The Gay Divorcee costaría cientos de miles, mientras que su nuevo equipo de baile valía millones. A Rogers se le presentó una simple ecuación: terminar o ser reemplazada. Para una actriz de la era de la depresión que apoyando a su madre, la elección fue efectivamente hecha por ella. El procedimiento se realizó en una clínica privada y Rogers regresó a los ensayos de baile en el plazo de una semana. El coreógrafo Hermes Pan recordó más tarde que Rogers hacía muecas de dolor durante los movimientos difíciles, pero se negaba a quejarse. Esta experiencia contribuyó a la famosa independencia de Rogers y sus posteriores luchas por mejores condiciones laborales. Cuando ganó su Oscar por Kitty Foyle, pocos sabían que representaba no solo un triunfo profesional, sino también una resiliencia personal frente al control del estudio. Myrna Loy, la esposa perfecta de MGM, enfrentó la hipocresía reproductiva del estudio. Aunque Loy interpretaba a madres ideales en la pantalla, cuando realmente quedó embarazada del productor Arthur Hornblow en 1936, los ejecutivos de MGM se horrorizaron. Habían invertido mucho en la imagen de Loy como la sofisticada pero saludable pareja de William Powell en la popular serie Thin Man. Los registros del estudio muestran una decisión calculada. MGM determinó que una Myrna Loy embarazada dañaría su atractivo en comedias románticas y potencialmente violaría las cláusulas de moralidad en los contratos teatrales. Loy fue convocada a la oficina de Louis B. Mayer, donde él explicó que sus obligaciones contractuales prohibían el embarazo. El procedimiento se organizó en la casa de un médico privado en Pasadena. Loy regresó a la filmación después de The Thin Man en cuestión de días, con vestuarios especiales diseñados para ocultar la pérdida de peso y la palidez. Esta experiencia contribuyó al activismo posterior de Loy y a su trabajo pionero con las Naciones Unidas. Hollywood la había obligado a interrumpir un embarazo real, mientras la seguían eligiendo como la madre ideal en la pantalla, una hipocresía que Loy nunca olvidó. Clara Bow, la original It Girl, enfrentó el brutal control reproductivo de Paramount. Cuando Bow quedó embarazada del actor Gary Cooper en 1927, los ejecutivos del estudio solo vieron un desastre. La imagen de Flapper de Bow representaba la libertad juvenil, no la maternidad, y Paramount había invertido millones en comercializarla como la chica despreocupada por excelencia. El jefe del estudio, B.P. Schulberg, organizó una reunión privada donde explicó que el contrato de Bow prohibía el embarazo. En la era del cine mudo, las actrices tenían aún menos protecciones que las estrellas posteriores. A Bow se le dio un simple ultimátum: abortar o ser reemplazada y vetada. Para una chica de clase trabajadora que mantenía a su madre con problemas mentales, la elección estaba efectivamente hecha por ella. El procedimiento se realizó en la casa de playa privada de Schulberg por un médico aprobado por el estudio. Bow regresó al set en pocos días, filmando escenas románticas ligeras mientras estaba devastada en privado. Este trauma profundizó sus problemas de salud mental existentes y contribuyó a su retiro temprano del cine. El primer gran símbolo sexual de Hollywood descubrió que su imagen de libertad venía con cadenas invisibles. Susan Hayward, la pelirroja fogosa que se especializaba en interpretar a mujeres fuertes, enfrentó el control reproductivo de 20th Century Fox. Cuando Hayward quedó embarazada durante su contrato en 1944, el jefe del estudio, Daryl F. Zanuck, vio una amenaza para su carrera en ascenso. Fox acababa de elegir a Hayward para Deadline at Dawn, y el embarazo retrasaría la producción. Los memorandos del estudio revelan un cálculo frío. Fox determinó que reemplazar a Hayward costaría $75,000, mientras que arreglar una terminación costaría menos de $1,000. A Hayward se le presentaron estas cifras en la oficina de Zanuck, con la decisión del estudio ya tomada. Como actriz de reparto que aún se estaba estableciendo, Hayward no tenía poder real para negarse. El procedimiento se realizó en una clínica privada en San Diego, y Hayward regresó a Hollywood en pocos días. Esta experiencia informó sus posteriores y poderosas interpretaciones de mujeres luchando contra sistemas más grandes que ellas. Cuando finalmente ganó su Oscar por I Want to Live, interpretando a una mujer sentenciada a muerte, sus colegas notaron la resonancia personal en su interpretación de una mujer cuyo cuerpo y destino eran controlados por otros. Jean Tierney, la actriz con el rostro más hermoso del cine, enfrentó la hipocresía reproductiva de 20th Century Fox. Aunque Tierney más tarde tuvo una hija con defectos de nacimiento debido a que una fan con rubéola se le acercó durante el embarazo, pocos saben sobre su anterior interrupción del embarazo impuesta por el estudio. Cuando Tierney quedó embarazada del diseñador Oleg Cassini en 1941 antes de su matrimonio, el jefe del estudio, Daryl F. Zanuck, vio una amenaza para su imagen cuidadosamente elaborada. Fox acababa de lanzar a Tierney en El regreso de Frank James y la estaba promocionando como sofisticada y a la vez íntegra. Un embarazo fuera del matrimonio destrozaría esta imagen contradictoria.
Los registros del estudio muestran que Zanuck organizó una reunión donde le recordó a Tierney sus obligaciones contractuales. El procedimiento se realizó en la casa de un médico privado en Malibú, y Tierney regresó a sus deberes promocionales en pocos días. Esta experiencia contribuyó a sus posteriores problemas de salud mental, ya que ella conectó esta decisión forzada con la tragedia de las discapacidades de su hija, preguntándose si representaba un castigo cósmico. Carole Lombard, la reina de la comedia loca de Hollywood, enfrentó el control reproductivo de Paramount. Cuando Lombard quedó embarazada durante su primer matrimonio con William Powell en 1933, los ejecutivos del estudio entraron en pánico. Paramount había invertido mucho en la imagen de Lombard como una comediante sofisticada y sin hijos en películas como 20th Century. El jefe del estudio, Adolph Zukor, convocó a Lombard a su oficina, donde le explicó que su contrato prohibía el embarazo. Zukor, conocido por su perspicacia empresarial, presentó cifras frías. Paramount perdería $200,000 si los horarios de producción se retrasaban, mientras que Lombard perdería futuros papeles si elegía la maternidad sobre su carrera. El procedimiento se organizó en la casa de un médico privado en Santa Bárbara. Lombard regresó a filmar en pocos días, realizando comedia física mientras aún se recuperaba. Esta experiencia influyó en sus posteriores negociaciones de contrato y su famosa independencia del control del estudio. Cuando se casó con Clark Gable, años después, insistió en cláusulas contractuales que permitieran la planificación familiar, un concepto revolucionario en el Hollywood de los años 30. Tallulah Bankhead, la estrella más escandalosa de Broadway, enfrentó el control reproductivo de Hollywood cuando intentó una carrera cinematográfica. Aunque Bankhead era conocida por su estilo de vida libertino, cuando quedó embarazada en 1932 durante su contrato con Paramount, los ejecutivos del estudio estaban preocupados por un posible escándalo que afectara las ganancias de taquilla. El jefe de producción de Paramount, B.P. Schulberg, organizó una reunión privada donde explicó que el embarazo de Bankhead violaría las leyes de moralidad de California y podría llevar a cargos criminales, junto con la terminación del contrato. Para Bankhead, cuyo éxito en Broadway aún no se había traducido a Hollywood, la amenaza financiera era significativa. El procedimiento se realizó en una clínica privada y Bankhead regresó al set en pocos días. A diferencia de muchas actrices, Bankhead habló abiertamente sobre la experiencia años después, diciéndole al periodista Alexander Walker: «Hollywood poseía todo, mi voz, mi rostro y aparentemente mi útero». Esta experiencia contribuyó al eventual regreso de Bankhead a Broadway, donde encontró mayor libertad creativa y personal de la que Hollywood jamás le permitió. Merle Oberon, la belleza exótica que ocultó su herencia mestiza, enfrentó un control reproductivo adicional por parte de London Films de Alexander Korda. Cuando Oberon quedó embarazada de David Niven en 1939, Korda vio no solo una amenaza para su carrera, sino también para la elaborada ficción construida sobre su origen. Los registros del estudio muestran que Korda organizó una reunión donde le recordó a Oberon su posición precaria. Si el escándalo llevaba a investigaciones sobre su embarazo, su cuidadosamente oculta ascendencia india podría ser expuesta, lo que potencialmente pondría fin a su carrera durante una era de estricto sentimiento antimestizaje. La amenaza no dicha era clara: cumplir o arriesgarlo todo. El procedimiento se realizó en la casa de un médico privado en Londres, con Oberon regresando a la filmación de Over the Moon en pocos días. Esta experiencia profundizó las inseguridades existentes de Oberon sobre su identidad y contribuyó a su ansiedad de por vida. El control de Hollywood se extendió más allá de su cuerpo para mantener el engaño racial que tanto ella como el estudio perpetuaban. June Allison, la chica de al lado de MGM, enfrentó la hipocresía reproductiva del estudio. Aunque Allison interpretaba a madres ejemplares en la pantalla, cuando realmente quedó embarazada de Dick Powell antes de su matrimonio en 1945, los ejecutivos de MGM solo vieron una amenaza a su imagen cuidadosamente elaborada. El jefe del estudio, Louis B. Mayer, organizó una reunión donde explicó que el contrato de Allison prohibía el embarazo fuera del matrimonio. Metro-Goldwyn-Mayer había invertido mucho en promocionar a Allison como la novia de América, y un escándalo socavaría millones en publicidad. Para una actriz que aún se estaba estableciendo, la amenaza financiera era imposible de ignorar. El procedimiento se realizó en una clínica privada fuera de Los Ángeles, y Allison regresó al set en pocos días. Esta experiencia creó un doloroso contraste entre su imagen en pantalla, como la madre perfecta, y su realidad privada. Más tarde, Allison tuvo hijos con Powell después del matrimonio, pero sus amigos notaron que luchaba con la culpa por su elección forzada anterior, una carga psicológica cuidadosamente oculta detrás de su característica sonrisa radiante. Ann Sheridan, la chica OMF de Warner Brothers, enfrentó el control reproductivo del estudio durante su ascenso al estrellato.
Cuando Sheridan quedó embarazada en 1942 durante su contrato, el jefe del estudio Jack Warner vio una amenaza a su cuidadosamente elaborada atracción sexual que la había convertido en una popular pin-up para los soldados durante la Segunda Guerra Mundial. Los memorandos del estudio revelan el cálculo de Warner: mantener la disponibilidad de Sheridan para apariciones en la uso que elevaban la moral. Valía más financieramente que respetar su embarazo. A Sheridan se le presentaron hechos simples: terminar o enfrentar la suspensión del contrato y potencialmente ser etiquetada como antipatriótica durante la guerra por negarse a entretener a las tropas. El procedimiento se realizó en una residencia privada en Malibú y Sheridan regresó a sus deberes promocionales en pocos días. Esta experiencia alimentó sus posteriores disputas contractuales con Warner Bros. Y su famosa cita: Hollywood le da a una mujer todo excepto el control. Cuando finalmente obtuvo independencia del sistema de estudios, sus colegas notaron que no solo buscaba libertad profesional, sino autonomía personal, después de años de tener incluso sus decisiones más íntimas controladas por ejecutivos. Linda Darnell, la chica de la cara perfecta de 20th Century Fox, confrontó el control reproductivo del estudio con solo 19 años. Cuando Darnell quedó embarazada en 1939, el jefe del estudio, Daryl F. Zanuck, vio un desastre en ciernes. Fox había pasado 2 años promocionando a Darnell como una ingenua virginal con materiales publicitarios que enfatizaban su juventud e inocencia. Los registros del estudio muestran que Zanuck convocó a la madre de Darnell, quien también actuaba como su tutora y representante, a una reunión privada. La señora Darnell, centrada en el potencial de ingresos de su hija, coincidió con Zanuck en que el embarazo amenazaba su futuro financiero. A Linda no se le dio ninguna opción real en el asunto. El procedimiento se organizó en una clínica privada y Darnell regresó a filmar Stardust en pocos días. Esta experiencia contribuyó a la posterior rebelión de Darnell contra su madre controladora y el sistema de estudios. Su famosa belleza enmascaraba un creciente cinismo hacia una industria que comercializaba su pureza mientras controlaba su cuerpo. Cuando murió trágicamente en un incendio a los 41 años, sus colegas notaron que Darnell nunca había encontrado la felicidad personal que su imagen en pantalla prometía. Olivia de Havilland, incluso la mayor defensora de los derechos de los actores en Hollywood, enfrentó presión reproductiva. Cuando de Havilland quedó embarazada durante su tiempo en Warner Bros. Contrato en 1941, el jefe del estudio Jack Warner vio una amenaza para los horarios de producción y su imagen comercializable como la dulce ingenua junto a Errol Flynn. Warner convocó a de Havilland a su oficina, donde le explicó que su embarazo retrasaría Murieron con las botas puestas, costando al estudio miles diariamente. Para de Havilland, ya involucrada en disputas contractuales con Warner Bros., el mensaje no dicho era claro: este embarazo podría ser usado en su contra en las batallas legales en curso. A diferencia de muchas actrices, de Havilland se negó a la terminación, optando por negociar un retraso en la producción. Warner tomó represalias suspendiendo su contrato, extendiendo efectivamente sus 7 años de servidumbre. Esta experiencia contribuyó a la histórica victoria legal de Havilland, que rompió el sistema de contratos de los estudios. La decisión de Havilland liberó a los actores de la servidumbre involuntaria, una lucha por la autonomía nacida en parte de su negativa a permitir que los estudios controlaran sus decisiones reproductivas. Bette Davis, la actriz más formidable de Hollywood, enfrentó el control reproductivo de Warner Bros. Al principio de su carrera. Cuando Davis quedó embarazada del director William Wyler en 1934, el jefe del estudio Jack Warner vio una amenaza para su carrera en ascenso y el calendario de producción de Dangerous. El departamento legal de Warner Bros. Redactó un memorando detallando las violaciones contractuales de Davis si continuaba con el embarazo. Davis, aún no lo suficientemente poderosa para desafiar al estudio, enfrentó un cálculo brutal: terminar o potencialmente perder la carrera que había luchado tanto por establecer. El procedimiento se realizó en la casa de Davis por un médico aprobado por el estudio. Regresó al set en cuestión de días, entregando la actuación ganadora del Oscar en Dangerous mientras aún se recuperaba física y emocionalmente. Esta experiencia alimentó las famosas batallas de Davis por la autonomía y su legendaria cita: sobreviví porque era más dura que cualquier otra persona. Lo que el público veía como ambición también era una resiliencia personal forjada en el crisol de control de Hollywood. ¿Qué historia de estrella te impactó más? La edad de oro de Hollywood no era solo glamour y champán, era control, manipulación y sacrificios personales devastadores. ¿Estaban justificadas las productoras al controlar los cuerpos de las actrices para proteger sus inversiones? ¿O fue esta la explotación más oscura de la industria del entretenimiento? Déjanos saber en los comentarios abajo si crees que las celebridades de hoy lo tienen más fácil o si el control de Hollywood simplemente ha tomado nuevas formas.